vamos entonces a escudriñar la palabra. Vamos a continuar allí en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Y estamos tocando el tema sobre cómo identificar una iglesia sana. Y el tema del domingo anterior fue: una iglesia sana se identifica porque enfoca su enseñanza en la palabra. Es decir, porque predica la palabra de Dios. Porque no dedica su tiempo a hablar de experiencias, sino a exponer la palabra. Y vamos a leer unos versículos de Hechos 20. Vamos a leer los versículos 17 al 19 y luego el 31. Repito, Hechos 20, 17, 18 y 19 y también el 31. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, estamos hablando del apóstol Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿De dónde? De Éfeso. Estaban en Mileto. Cuando vinieron a él los ancianos, los líderes de la iglesia, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Señor, es tu palabra, y te suplicamos que por misericordia tú hables hoy a tu pueblo, porque necesitamos oír tu voz a través de tu palabra. Y si tú no hablas, no tenemos nada que hacer en este lugar. Habla, Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a comunicar tu palabra y a escucharla también y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces hoy vamos con la segunda parte acerca de cómo identificar una iglesia sana, y el tema de hoy es: una iglesia sana predica con humildad y lágrimas. Una iglesia sana predica con humildad y lágrimas. Ya mencionamos que la iglesia sana se enfoca en enseñar la palabra y no la visión, me refiero al propósito, o las visiones, es decir, las experiencias de un pastor. Dijimos que el termómetro para medir la salud de la iglesia es cuánto centra su enseñanza y la práctica de su fe en la palabra de Dios. Eso revela cuán saludable es la iglesia. Buscamos mejorar, hermanos, el proceso ministerial. Por eso tomamos este tema, porque alguien me preguntó el domingo anterior por qué el tema. Buscamos mejorar el proceso ministerial. Hemos hecho una programación para el año y queremos que los hermanos se vinculen a ese proceso ministerial. Pero queremos cuidar de que ningún creyente olvide que los eventos que hacemos o la forma como hacemos las cosas no son la razón del crecimiento ni son la vida de la iglesia. El centro debe ser siempre la enseñanza de la palabra de Dios, porque el centro es Dios. Porque el centro de la razón de ser de la iglesia es adorar a Dios. Y mencionamos un gran ejemplo cuando Pablo estaba predicando allí en Mileto. Era la última noche, les estaba diciendo: ustedes nunca volverán a ver mi rostro. Una despedida muy sentida, ¿no? Y se extendió la enseñanza hasta la medianoche. Probablemente empezó a enseñar cuando cayó la tarde. Y se extendió hasta la medianoche. Y entonces allí en medio del culto un poquito extendido, un poquito largo, un poquito más largo que los nuestros, a veces me protestan aquí por el tiempo del culto, un joven se quedó dormido. Un joven se quedó dormido en una ventana abierta, se quedó dormido y de pronto cayó del 3er piso y murió. Pablo bajó, se fue sobre él y ministró sobre él el poder de Dios. ¿Y recuerdan qué pasó? El joven revivió. No uso la palabra resucitar para no confundir con el día en que se levanta el joven revivió.
Pero lo que hicimos notar es que ese milagro no cambió el tema de la noche. Cualquiera se agarra a gritar aleluya, venga para acá, hermano, testifique, venga, ¿qué fue lo que usted sintió? Cuéntenos qué fue lo que sintió. No, el apóstol Pablo levantó al joven y siguió predicando. ¿Y eso qué nos dice? Que el centro de todo culto es Dios y su palabra. Que los testimonios son buenos, a lo mejor le espantaron el sueño no solamente al joven, sino a los que estaban quedándose dormidos porque estaba un poquito largo el culto. Pero lo que mantuvo despierto a los hermanos fue la exposición de la palabra de Dios. Pablo predicó, dice el texto que leímos, hasta el amanecer. Pero no predicó acerca de lo que acababan de ver, un muerto resucitado, revivido. No predicó de eso. Pablo predicó hasta el amanecer el evangelio de Jesucristo. Habló de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, de Cristo glorificado y cómo ese Cristo cambia vidas. No habló en esas 6 horas después, porque era la medianoche, hasta el amanecer. No habló del milagro. Se tomó los minutos para ir, revivir ese muchacho, devolverlo, tal vez no a la ventana, aunque a veces uno es terco, insiste en la ventana, ¿no? Pero centró su enseñanza en la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas viven su fe fundados en pedir un milagro. Mi fe va hasta cuando Dios me haga o no me haga el milagro. Si Dios me hace el milagro, entonces soy un fiel hijo de Dios. Si Dios no me hace el milagro, entonces salen de la iglesia y hasta van donde el brujo a buscarlo. Y he visto personas que se proclaman cristianos haciendo porquerías, agüeros, para buscar sanar cosas. Pero miren, una historia muy triste que conocí en esta ciudad. Eso sí, no me pregunten nombres. Pero un predicador muy reconocido dijo que la iglesia que él lidera con su esposa era pequeña de número de asistentes, y dijo que había encontrado que la razón es que el centro del culto era predicar la palabra. Y entonces la iglesia no le crecía. Y dijo a todo grito, y la gente gritó aleluya, dijo, pero cuando dejamos que el centro del culto fuesen los milagros, entonces la iglesia creció en forma exponencial. Y la gente gritó aleluya. Y gritaba aleluya por una herejía. Porque es cierto que los milagros mueven las multitudes, pero no cambian vidas. A veces hasta los que reciben los milagros no son transformados. ¿Se acuerdan que a Jesucristo le pasó? Eso no me pasa solo a mí. Eso le pasó a Jesucristo. Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos fueron transformados? 1. ¿Qué pasó con los otros 9? Esos, si no les hubiera hecho el milagro, Cristo van donde el brujo. Pero ese 1, por ese 1 valió la pena que Cristo estuviera en ese lugar. Así que es muy triste lo que dijo este predicador. Mientras nos enfocamos en la palabra de Dios, la iglesia no creció, pero nos enfocamos en los milagros y vimos la explosividad. Reúne multitudes, pero no cambia vidas. Hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios no está en venta. La verdad no está en feria. Y eso no justifica que seamos faltos de calentura espiritual. Pero sí dice que no debemos perder la vista de a dónde vamos. Ahora la pregunta, ¿es verdad que la iglesia creció por los milagros? Sí, se llenó, eso es verdad. Pero la pregunta ¿es correcto? No es correcto. Las experiencias extraordinarias no edifican la iglesia. Oír la voz de Dios escrita en su palabra y ponerla por obra sí edifica la fe del creyente, y además de edificarlo, o mejor, la consecuencia de ser edificado un santo, un hijo de Dios, es que se hace santo. ¿Y qué exige Dios?
Santidad. ¿Qué decía la mitra de los sacerdotes? Santidad al Señor. Santidad a Jehová. ¿Qué debe decir en nuestro corazón? Santidad al Señor. Dije que el muerto que se levantó no mantuvo despierta a la gente, pero oír la palabra de Dios sí. Una iglesia no es sana por los eventos, sino porque vive de la palabra de Dios que sale, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe por qué? Mateo 4:4, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Esa es mi comida, esa es su comida, esa es su vida. La palabra de Dios. Todo evento o actividad que deje de lado la palabra de Dios en la iglesia, aunque sea espectacular, aunque llene el templo, es una desviación de la sana doctrina. Frena el crecimiento espiritual y es pecado. Y es pecado porque no da la gloria a Dios y porque desvía la atención de lo único que puede salvar al pecador y santificar al creyente. ¿Qué es lo único que puede salvar al pecador y que santifica al creyente? Oír la voz de Dios, conocer al Salvador y poner por obra sus mandatos. La iglesia no necesita más espectáculo, necesita más Biblia, más exposición fiel de los mandatos de Dios, más confianza en los dichos de Dios. No necesita modas religiosas, eso es entretenimiento emocional. Ahora, no es que sea malo que usted vincule sus emociones a servir al Señor. La Biblia dice que al Señor se lo honra con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, es decir, con todo. Eso incluye las emociones. Lo emocional es muy bonito, no hay cosa más hermosa que usted estar haciendo algo y tener sus sentimientos alineados con lo que hace. Y digo tener los sentimientos alineados con lo que hace porque a veces nos toca hacerlo por responsabilidad. Pero uno se siente mucho más cómodo cuando su sentimiento le dice, sí, va bien, hágale por ahí. Pero debemos tener en cuenta que es peligroso cuando volvemos la fe solo sentimientos. ¿Y por qué es peligroso? Porque los sentimientos nos pueden desviar. Si hay algo traicionero en esta vida es el corazón. Depender de la palabra cambia vidas. Los eventos emocionales, así como son muy buenos, porque cuando cantamos aquí, y yo los veo a ustedes animados cantando también, yo me animo. Eso es bonito, claro que sí. Pero también los eventos emocionales se pueden volver la vacuna contra el evangelio, el crecimiento espiritual y la santidad. ¿Cuándo se vuelven una vacuna contra el evangelio? Cuando el cristiano no edifica su fe, sino que vive de su explosividad emocional. Y entonces las congregaciones han ideado algo para entretener, y es tener cada 8 días un evento. Hermano, hoy no falte porque hoy está cantando aquí Danilo Montero. Hoy no falte porque hoy viene. Hermano, aquí no tenemos con qué pagarle a Danilo Montero. Aquí no tenemos con qué pagarle a Marcos Witt, a Alex Campos. De hecho, si usted quiere escuchar cantar a Alex Campos gratis porque ya cobran demasiado por los conciertos, lo cual es antibíblico, váyase a los pueblos donde hay un alcalde cristiano, allá los llevan gratis. Porque en las únicas partes que hay conciertos gratis es en los pueblos porque los paga la administración municipal. Allá usted va gratis. El año pasado hicieron un concierto con Alex Campos gratis. Pero créame que usted no va a salir edificado por escuchar cantar a Alex Campos. Usted sale edificado si escucha a Dios. Porque su voz dio vida al universo. Porque Él dijo hágase y fue hecho. Porque Él dijo exista y existió. Indudablemente los testimonios son muy bonitos, pero no cambian vidas. La iglesia que vence los ataques del diablo no depende de emociones pasajeras. La iglesia que vence los ataques del diablo necesita vivir por una convicción profunda en la fidelidad de Dios, y para eso debe vivir por su palabra. La vida de la iglesia depende de vivir
por la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito del tema que dijimos para hoy. Es que les dije hace 8 días que el aspecto de estar despiertos o de centrarnos en la palabra lo íbamos a cerrar hoy por el factor tiempo hace 8 días. El tema de hoy es quién es fiel, o la iglesia que es sana se identifica porque proclama la palabra con humildad y aún con lágrimas. Y cuando uno habla de humildad, se está olvidando del espectáculo. Porque regularmente los espectáculos alaban a los hombres. Asistí hace muchos años a una iglesia donde se gastaron 40 minutos aplaudiendo a los músicos. Y se gastaron de esos 40 minutos casi 20 en la hija del pastor. Los versículos 13 al 16 narran la travesía del grupo que acompañó a Pablo allí en Mileto. Y de eso hablamos el domingo anterior, así que no me voy a detener en esto. Y estando allí, Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso, versículos 17 y 18, que también los vimos en el domingo anterior. Éfeso estaba más o menos a unos 45 kilómetros de Mileto, o sea, no era un recorrido fácil. Aquí en Bogotá es un poquito difícil hablar de las distancias, porque aunque la ciudad es grande, nos montamos a un bus y no preguntamos cuán distante queda, porque el bus nos lleva. Cuando uno está en el campo donde los piecitos es lo que le vale para caminar, ahí sí pregunta, ¿qué distancia es de aquí a allá? Pero más o menos 45 kilómetros es como ir a la iglesia en compartir en Soacha, casi ir y regresar. Irse a pie y regresar a pie. Solamente que no por una topografía plana ni con calles pavimentadas como pasa aquí, sino sube y baje, desiertos, sol, porque eso no se hace en un día. Desierto, sol y mucho frío en la noche. Y Pablo los mandó llamar y les dijo, vengan, porque necesito hablar. ¿Y qué les dijo? Leamos los versículos 28 al 30 de Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, otras versiones dicen para pastorear, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sabe que esos lobos rapaces aparecen siempre? Y no falta que digan es que allí sí se siente. Y dice que eso no perdonarán el rebaño. ¿Y sabe por qué es triste? Porque tengo noticias de que hay iglesias que se llaman cristianas y pagan a brujos para que les garanticen seguidores. Y eso es muy triste. Eso es muy duro. No me pidan nombres, por favor. Solamente si alguna vez va, cuídese de que la enseñanza se centre en la palabra y no en mover la multitud con las experiencias. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A propósito, ¿usted sabe por qué ahora se pintan de negro los templos? No saben para qué es. Para que el pastor no pierda protagonismo. ¿Quién es el protagonista en la iglesia? Ancianos, obispos, pastores, 3 palabras que se refieren al mismo oficio. Pero es que parece coincidencia, ¿no? Pero es que se pinta de negro el templo para que el pastor no pierda protagonismo, pero el negro representa las tinieblas, en el color de la pared representa las tinieblas. ¿Y quién es el padre de tinieblas? No los estoy juzgando, estoy diciendo no nos dejemos seducir de las baratijas de este mundo. 3 palabras que indican el mismo oficio, obispos, pastores, ancianos. Pero note un detalle, están escritas en plural. Allí no dice obispo, dice obispos. Anciano, no, ancianos.
No dice pastor, dice pastores. Mandó llamarlos ancianos, quienes pastoreaban. Y esto nos deja entonces claro dos cosas. Uno, toda iglesia, toda congregación debería ser apacentada por un consejo de pastores, no por un pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un equipo hay menos protagonismo individual. Número dos, todos los pastores de una iglesia son igualmente pastores. No hay un sumo pastor, o como se dice en una iglesia, un sumo pontífice. No, no hay un sumo pastor, no. En la antigüedad tenían un sumo sacerdote. Algunas veces cuando pastoreaba en otro lugar, preguntaba a los líderes, ¿qué opinan sobre esto, sobre hacer esto, tal cosa? Y escuché respuestas como estas. Hermano, Dios le dio a usted la visión. Haga como Dios lo guíe porque a usted fue que Dios le dio la visión. ¿Eso es verdad? No. Porque la visión es para la iglesia. Es una teoría no bíblica de quien se siente dueño de la iglesia. Y lo más curioso es que los hermanos de la iglesia me reconocían a mí como dueño de la iglesia. Y uno se las puede llegar a creer, porque el corazón es bien traicionero. Y se puede hacer dueño de la iglesia. La persona que se hace dueño de la iglesia, de la congregación, exige sumisión a su autoridad, es decir, exige que le estén sujetos. Lógicamente debe haber orden, ¿no? Si tenemos un liderazgo y el liderazgo establece unos órdenes, pues caminamos por ellos. Pero no como quien se enseñorea. Porque nadie en la iglesia es la voz de Dios. Esto es herejía. Ahora, existe la costumbre que regularmente en una congregación alguien predica más. Pero eso no implica que tiene más autoridad. En este lugar, este servidor predica más porque yo recibo un salario de la congregación. Pero la iglesia debe ser guiada por varios pastores. Yo creo que se lo está diciendo inmediatamente, oiga, yo he asistido a iglesia, así, ¿cuántos pastores hay allá? Ahora, algunas iglesias tienen un solo pastor porque Dios no ha provisto otro. Pero las iglesias deben trabajar para que haya más de un pastor. En la medida que la iglesia madure, debe haber más de un pastor. Así nadie se enseñorea de la iglesia. A partir del versículo 18, Pablo recuerda a estos pastores, le dice, mire, yo no necesito presentarles mi hoja de vida. Bueno, estoy parafraseando lo que allí dice, ¿no? Porque ustedes me han visto cómo yo he trabajado. Ustedes me conocen. Escuchen esto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, Pablo aquí les está diciendo implícitamente, yo me voy, pero ustedes van a guiar esta iglesia, la iglesia, donde quiera que estén. Hagan lo mismo que me vieron hacer. ¿Qué hizo Pablo? Predicó, estableció la iglesia y luego ¿qué? Estableció pastores. Hagan lo mismo que me vieron hacer, como diciendo, les dejé ejemplo de cómo se sirve en la iglesia. Y Pablo dijo, lo hice con lágrimas. Lo hice con diligencia. Sea usted pastor o no sea pastor, todo creyente debe imitar este ejemplo de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo de su ministerio en Asia? ¿Qué fue lo que dijo? Primero dijo, servimos al Señor, versículo 19, estamos allí en el versículo 18 y 19, ¿no? Dijo, sirviendo al Señor ¿con qué? Con toda humildad. Ustedes me han escuchado decir, y no lo digo con tanta autoridad, pero por favor ayudémonos mutuamente en eso. Un cristiano jamás debe perder la sencillez por mucho que Dios le bendiga. Por eso en esta iglesia a nadie lo llamamos por su título secular, sino por su título espiritual, que es hermano, hermana.
Bueno, eso no significa que si yo no le digo hermana Yurani, que es unos cuantos años menor para mí, entonces ya estoy pecando contra Dios. No, yo la veo como mi hermana. Además, ella me tiene como familia, porque ella es Chala Osorio, yo soy Osorio. Entonces, pero no, si yo me refiero al hermano Joaquín, ya no le digo Joaquín, le digo el hermano Joaquín porque él me lleva unas canitas más. Tal vez porque a mí se me han caído más que a él. Pero él me lleva unas canitas más que a mí. El cristiano jamás debe perder la sencillez. Cuando se pierde la sencillez, se pierde la santidad y se pierde la fe. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quién? ¿Quiénes eran los judíos? Sus propios hermanos de carne. Otros religiosos. A veces nos juzgan duro. Recuerdo cuando estábamos en Soacha que algunos consiervos no nos querían mucho porque no maltratábamos a la gente desde el púlpito. Y entonces le decían a la gente, eso, Paola sabe que eso es verdad. Le decían, váyase para allá para la iglesia del amor que ellas sí se lo aguantan. Pues en la iglesia del amor nos aguantamos a los que no cabían en otras iglesias y véalos, ahí están. Ahí están. Ahí está Paola. Hoy está más o menos solita, está con el hijo, pero a veces viene un lote grande y ocupan todo ese lugar. La mamá, las hermanas. ¿Por qué? Porque en la iglesia del amor se las aguantaron. Y aunque a veces me quitaba la correa y le decía, Paolita, Paolita, una vez me puse yo a tomarle el pelo, le digo, me voy a quitar la correa. Y me dice, si usted me coge a fuete hoy, yo me le aguanto, porque tiene razón. La verdad, es una forma de decir cariñosamente, oiga, trabajemos en esto, cuando digo, me voy a quitar la correa. Bueno, él empieza afirmando que él servía al Señor. Servimos al Señor. Una iglesia sana sirve a Dios, no sirve al pastor. No sirve a los miembros. Claro que cuando servimos a Dios, servimos a los demás. Pero la prioridad aquí no es dar un plato de comida al hambriento. La prioridad aquí es servir al Señor. Lo que pasa es que cuando servimos al Señor, la canastica se llena. Y damos el plato de comida. Pero la iglesia no existe para llenar una canasta de amor. La iglesia existe para honrar a Dios. Honramos a Dios con lo que hacemos y entre otras cosas, hacemos la canastica de amor. Entre otras cosas, pues a veces cuando alguien no tiene para el pasaje, damos para el pasaje. Alguien me dijo, yo no había visto ninguna iglesia que le diera para el pasaje a la gente para que fuera. No se trata de que venga en todo caso, se trata de que nadie se pierda la bendición de reunirse porque no tiene para un pasaje. Que si nos sobra, la verdad es que Dios siempre da, dice, hasta que sobre y abunde. Entonces no voy a decir que no sobra, pero les voy a decir, hay congregaciones que tienen 1000 veces más dinero y sin embargo no dan. ¿Por qué? Porque para aprender a dar es necesario que el Señor gobierne nuestro corazón y la ambición personal entonces esté gobernada por el Señor y en vez de estar pidiendo más, estemos pendientes de dar un poquitico más. Cualquiera sea su oficio en la congregación, hermano o hermana, recuerde que su servicio no es para los hombres, no es para los pastores, es para el Señor. Pablo predicaba a humanos, a seres humanos predicaba, pero servía no a ellos, sino a Cristo resucitado. ¿Ustedes se imaginan cuando este hombre les dijo, ustedes no vuelven a ver mi rostro? Yo creo que muchos quisieron llorar toda la noche con él, pero no, él siguió predicando. Ni siquiera se detuvo porque el muchacho se cayó y tuvo que revivirlo, no. Tenga claro que los hermanos de la iglesia, los pastores de la iglesia le pueden decepcionar. ¿A cuántas veces yo no le habré decepcionado a usted? A veces me toca como la mujer que tiene su cría de piscos y como atajando patos, ¿no? Hermano, es que yo me voy, yo no me siento bien y yo atajé patos. Tal vez les he decepcionado. Pero el Señor nunca decepciona a nadie. El hermano Alberto, que hoy no está, el hermano Aldemar, que aquí está, ya regresó. Mi persona servimos al Señor.
Si servimos a los hombres, primero nos decepcionamos nosotros y segundo los decepcionamos a ustedes. Ustedes sirven al Señor, no a nosotros. Si lo hacen para nosotros, los decepcionamos porque son tan imperfectos y somos tan imperfectos. Servimos al Señor y Él no decepciona. Él siempre será digno de que hagamos un servicio fiel. Servimos al Señor y servimos fielmente porque le servimos a Él, no a los hombres. Ya dijimos que la primera cosa es ¿qué? Pablo dijo, servimos. La segunda cosa que dice Pablo en el texto es, servimos al Señor con humildad. No es posible servir a Dios sin someternos a Él, sin ninguna dilación, es decir, sin decirle espere que es que voy a ir a tal cosa. Voy primero a mi ciclovía y ahí sí vengo. Y no digo que si usted pasa tempranito por la ciclovía y viene acá, entonces es malvenido. No. Lo que estoy diciendo es que debe ser su prioridad. Sin dilatar el llamado y sin condiciones, porque alguien puede decirle, Señor, yo te voy a servir siempre y cuando me hagas este milagro. Si tú no me haces ese milagro, yo me voy. Y hay personas que se van de la iglesia y terminan donde el brujo buscando el milagro. Él nos llamó sin merecerlo. Nos hizo sus embajadores sin merecerlo. Lo que hagamos es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si Él nos llamó sin merecerlo, si nos hizo sus embajadores sin merecerlo, entonces ¿cómo le servimos? Sin contradecir nunca lo que Dios dice, lo que Dios manda. Sin decirle nunca, no. Sin decirle no puedo. Sin decirle tú me entiendes, es que estoy cansado. Mis hermanas, mi esposa, Nancy, trabajaron hasta la madrugada limpiando este lugar. Llegamos ayer en la madrugada y yo le dije a mi esposa, quiero dormir un ratico en la tarde, no se pudo. Dormimos después de que ustedes se vayan. Eso para la salud no es tan bueno, para la salud física, pero la salud espiritual mejora. Téngalo por seguro que mejora. ¿Por qué? Porque servimos, porque mi esposa y Nancy no fueron capaces de que esto quedara desarreglado, ¿no? Lo arreglaron. No es humilde quien cree no servir para nada. O sea, no es humilde aquel que dice, es que yo no sirvo para nada, luego entonces yo soy humilde. Y de pronto lo está trabajando, pero dice, esto es solamente para el Señor, yo no sirvo para nada. Porque eso también es menospreciar al Señor. Eso es menospreciar el don que ha puesto en nuestras manos. Es humilde quien reconoce a conciencia que Dios lo trata con una gracia tan grande que se sujeta a su voluntad, cualquiera que sea, y sirve a los demás como alguien que es deudor de todos. Quien se siente deudor de Dios primero, y por eso mismo de los hermanos de la iglesia, ese trabaja con humildad para el Señor. Son humildes o somos humildes si antes nos humillamos ante la majestad de Dios. Hay un predicador que todavía vive, se llama John Piper, y él dice, la humildad es lo opuesto a sentir que todos te deben algo. Eso, de hecho, es el narcisismo, ¿no? Todo el mundo me debe algo. Esa es la mentalidad que está gobernando hoy este país. Es que los ricos me deben, por lo tanto los ricos son mis enemigos. No. Escuche la expresión de este predicador. La humildad es lo opuesto a sentir que todos te deben algo. Que te deben su atención, su reconocimiento, su tiempo. ¿Sabe que hay familias que se revientan porque hay predicadores posesivos que los ponen a voltear en la iglesia a cambio de nada y descuidan su familia, descuidan los deberes de su casa y los explotan? Si preguntamos aquí realmente lo que hace falta es un poquito más de compromiso, esa es la verdad. Pero aquí procuramos no explotar. Si a veces he sido demasiado tímido para pedirle a alguien que nos ayude en algo es por respeto. Pero no queremos explotar a nadie. El creyente que sirve con humildad no sirve
con la mentalidad de un acreedor, es decir, no está sirviendo como que es que me deben por lo que hice. Fulano me debe esto porque yo hice algo, esto por él. No somos acreedores. Pablo dice, soy deudor. Soy deudor. Romanos 1, 14 y 15, mire lo que dice. A griegos y a no griegos, es decir, a los más encumbrados de este mundo y a los menos encumbrados de este mundo, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque soy deudor. Pablo se declara deudor de las naciones, por eso les prediqué el evangelio. Las buenas nuevas de la gracia de Cristo. El éxito del servicio de Pablo se debió a que nunca miró a los demás como que le debían por llevarles el evangelio, sino que se sintió deudor de ellos y por eso les llevó el evangelio gratis. Porque muchas veces no le daban ni siquiera para su comida, él trabajaba para comer. Una vez alguien estaba tratando de arrinconarnos para que dejáramos el ministerio y cuando alguien me dijo, ¿y qué va a hacer? Le dije, pues a esa persona se le olvida que nosotros hemos servido con o sin salario, que pasamos muchos años trabajándole al Señor sin salario y que teníamos la opción de volver a nuestro trabajo antiguo y que nos pagaban mucho dinero. Y no lo digo por arrogancia, lo digo porque el Hijo de Dios debe aprender a que sirve con o sin salario. Y como dije ya lo dije afortunadamente antes, no se trata de explotarlos, pero sí que nos dispongamos. Pablo le llevó el evangelio gratis porque se sentía deudor. Si yo me veo como un miserable pecador que solo merece la condenación del infierno, entonces me maravillo de la gracia tan grande que Dios tiene conmigo y eso me mueve a dar de gracia lo que he recibido de gracia. ¿Me hago entender? Doy gratis lo que recibí, gratis. Vivir con esa conciencia es ser humilde. Pablo dice, serví con humildad y también con lágrimas. No es sentirme miserable, es dimensionar el tamaño de la gracia de Dios. Entonces no espero reconocimiento, no busco sacar ventaja de lo que hago como si el mundo me debiera algo, sino que lo hago como alguien que quiere dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Ya dijimos primero, Pablo dijo, yo he servido. Luego dijo, lo he hecho humildemente. Tercero, el mismo versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y ¿con qué? Con lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y el versículo 31 dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Exhorta a estar alerta porque por 3 años él amonestó con lágrimas a cada uno. ¿Qué les está diciendo? Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Parece duro, pero así es la vocación de servir. Cuando servimos, a veces cuesta lágrimas. A veces conmueve tanto los problemas de otros que es inevitable llorar. A veces nos acostamos a dormir y estamos cargados, ni siquiera logramos dormir porque nos sacamos de la cabeza lo que pasó. Ay, hermanos, hacer ministerio implica tener una concha dura, porque muchas veces nadie se imagina los secretos que llevamos, los secretos de personas que confían sus dificultades. Y tenemos que vivir con eso, a pesar de lo que duela. Una vez una persona me dijo, usted no conoce de mi vida, pero le voy a decir, mi pasado es este, es este, es este, es este. Y mi presente es este. Y luego que me dijo eso, me dijo, ahora sí dígame, si me tengo que ir de la iglesia, me voy. Tuvimos que abrazarla y decirle, llegó al lugar adecuado. Porque Dios no nos puso aquí para juzgarle. Nos puso aquí para levantarle. Así que bienvenida a la iglesia. No es posible ministrar sin sufrir. El molino de muchos creyentes, el molino ese que muele, ¿no?
que saca sangre. Es la escuela para un servicio abnegado, humilde y honroso para el Señor. Nadie es usado por Dios a menos que sufra. Y no es que Dios se divierta viéndonos sufrir, sino que necesita moldearnos. ¿Por qué? Ustedes me han escuchado decir, porque al cielo no entra cosa sucia. Después de mucho molino, yo, Edgar Osorio, empiezo a entender por qué el molino. No es posible honrar a Dios al ministrar sin ser pasados por el sufrimiento, porque debemos aprender que es Dios, no nosotros. Pablo sufrió como ninguno de nosotros y de muchas formas. ¿Por qué? ¿Porque era tan pecador? No, porque el servicio de él fue demasiado honroso para Dios. Por eso sufrió como ninguno de nosotros. Era cosa de honrar a Dios al máximo. Él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias, dice el apóstol. Él sufría cuando alguien se alejaba del evangelio, como le pasó con Demas. Sufría con la ingratitud y el maltrato de la misma gente a la que él sirvió. 2 Corintios 12:15 habla de esto. Aquí también en Hechos habla de las acechanzas de los judíos. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿De qué está hablando? De trabajar para comer. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Qué se iba a gastar del todo? Los viajes. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Quiénes le amaban menos? Aquellos a los que él corregía. Porque hoy nos hemos vuelto como maripositas. Ya no soportamos que nos digan algo porque me voy de la iglesia. Y no estoy diciéndole a nadie esto personalmente. Estoy diciendo es la única forma de que honremos de verdad a Dios es que bajemos la cabeza, soportemos la dificultad, nos humillemos y digamos aleluya, sea para ti la gloria, Señor. Pablo les dijo, yo voy a amarlos, y aunque amándolos más, yo sea amado menos, voy a seguir y voy a costear de mi bolsillo, de mi trabajo, ese viaje, esas visitas, ese trabajo de predicar. Es el espíritu de un siervo transformado por Dios. Sufría por la oposición de su pueblo. En Romanos 10 habla de esto. Dios sabe la angustia de mi corazón porque quisiera que fueran salvos, que reconocieran al Mesías. ¿De qué está hablando? De aquellos que dice aquí en el capítulo 20, de hecho le hacían acechanzas, sus parientes, los judíos. En el versículo 19 que leímos en Hechos 20 dice que tenía muchas pruebas que vinieron sobre él por causa de las intrigas de los judíos. Vivía en peligro de muerte continuo, pero no se arrinconó a lamer sus propias heridas. A veces nos arrinconamos a lamer las heridas que sentimos que nos han hecho. Alguien nos raspa un pelito y entonces pobrecito yo. Y no estoy aquí criticando a nadie, estoy haciendo conciencia de lo que nos corresponde. No se arrinconó a lamer sus propias heridas, salió cada día a servir a otros con el evangelio. Dios espera que cada uno de nosotros le honremos como Él exige, no porque Él nos quiere maltratar, sino porque si no pasamos por la prueba, no somos dignos de ser como su Hijo, porque las pruebas nos forman a la imagen de Cristo. Dios espera por eso de todos sus hijos. Amén. Pongamos de pie un momento, por favor. La iglesia que es sana sirve a Dios. Pero además de servir, sirve con humildad. Y además, si le toca, y siempre nos va a tocar, con lágrimas. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña a tomar la vía correcta, la ruta correcta hacia honrarte, hacia la santidad. Porque tu palabra dice ser santos, porque yo soy santo. Oh Dios, nunca hemos dado la talla. Te suplicamos que nos recibas para que el Espíritu Santo ponga sobre nosotros las obras de Cristo y seamos hallados aceptos en tu presencia y honremos tu nombre. Y tú te agrades de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús y todos decimos
Amén. Dios los bendiga, mis amados.